Muchos experimentadores están lidiando con el contacto con inteligencias no humanas, pero los encuentros conscientes cara a cara siguen siendo esquivos. Para aquellos que consideran su contacto como positivo, suele haber un deseo de conocer a estos seres en persona, junto con la frustración de que, a pesar de superar gran parte del miedo asociado a la idea, dicho contacto no se materializa, al menos no en la memoria consciente. En su lugar, estos seres se comunican e interactúan con los experimentadores de maneras aparentemente absurdas, llenas de extrañeza extrema, lo que a menudo parece a los testigos como una demostración que desafía la realidad. La naturaleza de estas interacciones es tan peculiar y los métodos utilizados tienen consecuencias tan impactantes en relación con la naturaleza misma de la realidad, que un aterrizaje extraterrestre frente a la casa de alguien para tomar té y charlar parecería menos disruptivo en comparación. Básicamente, no creo que todo esto pueda explicarse simplemente diciendo que los humanos tienen demasiado miedo de un encuentro cara a cara con una inteligencia no humana, ni que estos seres estén intentando ocultar su presencia. A través de los relatos de experimentadores y sus contactos con inteligencias no humanas, han surgido explicaciones adicionales sobre por qué el contacto cara a cara es tan limitado. Parece haber muchas más complicaciones de las que podríamos imaginar inicialmente. A continuación, exploraré algunos ejemplos e ideas. Aunque esto debe considerarse como lore, personalmente me inclino a creer que al menos parte de esto es cierto para algunos encuentros con estas inteligencias, aunque no para todos. Esta es solo una opinión basada en mis observaciones de mis encuentros y mi trabajo con experimentadores hasta ahora. Tomen todo con precaución. Vamos a profundizar. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esto lo dijo Nikola Tesla. Parece ser que muchos de estos seres operan en una frecuencia vibratoria diferente a la nuestra. Es posible que incluso les resulte difícil ajustarse para insertarse en nuestra frecuencia o realidad. La coexistencia de dos seres con frecuencias vibratorias diferentes en el mismo espacio puede causar diversas complicaciones. Además, debemos considerar el sistema de conciencia. Creo que como humanos, albergamos una cierta cantidad de conciencia para tener esta experiencia humana. Pero esa conciencia es solo una parte de un todo mayor. Somos más que esto. Lo mismo ocurre con estos seres. Son contenedores o encarnaciones actuales. Pueden albergar un campo de conciencia mucho más amplio y fuerte que el nuestro, lo que también parece generar complicaciones en encuentros cara a cara. Un efecto notable de estar cerca de un campo de conciencia de una inteligencia no humana es que puede inducirse una reacción de psicoquinesis. La presencia de estos seres puede causar una leve fusión de conciencias, donde el experimentador, por un momento, puede observarse a sí mismo desde la perspectiva del ser. Esto puede ser tan abrumador que el experimentador pierde el conocimiento. A veces, incluso puede inducirse una experiencia fuera del cuerpo, intencionada o no. Además, durante estas interacciones, el subconsciente del experimentador puede activarse junto con su mente consciente, permitiéndole acceso a una versión más amplia de sí mismo. Esto puede sentirse como una división temporal, experimentando dos estados simultáneamente, uno más temeroso y confundido, y otro más calmado y sabio, con una comprensión más amplia de las cosas. He experimentado esto personalmente 2 veces, ambas cuando el ser permanecía cerca, pero fuera del alcance de un contacto directo. Otro efecto aparente de estar cerca del campo de conciencia de un ser es que los recuerdos del encuentro pueden desvanecerse como un sueño. Esto no siempre es un borrado de memoria intencionado, aunque puede suceder.
Se ha dicho que la conciencia de un experimentador puede volverse extremadamente desarraigada tras un posible contacto cercano o interacción cara a cara con el campo de conciencia de un ser no humano. Esto podría dejar al experimentador en un estado temporal parecido a la psicosis, no muy diferente a los efectos que alguien podría experimentar al ir demasiado lejos con psicodélicos, enfrentándose a secuelas difíciles durante un corto periodo de tiempo después del contacto. Los problemas de salud o efectos secundarios negativos en la salud del experimentador también podrían surgir en interacciones cara a cara con seres que operan en un estado vibratorio diferente. Incluso podría haber un efecto mutuo entre nosotros y ellos. Por último, algunos campos vibratorios o de conciencia de ciertos seres pueden desencadenar una respuesta fisiológica de miedo en nuestros propios cuerpos. Las personas pueden sentir una cantidad abrumadora de temor simplemente al estar en presencia de uno de estos seres. Este miedo puede ser mucho más intenso que el simple impacto de ver a un extraterrestre. De hecho, el campo de conciencia alrededor del ser, su poder puro y su efecto en la persona, parece provocar una sensación de miedo primario extremadamente incómoda, generada por el cuerpo humano. Por supuesto, estas experiencias varían según el tipo de encuentro y el ser involucrado. Antes de continuar con la narrativa de esta experiencia de contacto extraterrestre, es necesario abordar un fenómeno inusual pero real que ocurre con este grupo de seres: la expansión de la conciencia. Esto no me fue explicado hasta 1991, cuando se hizo necesario entender por qué ocurre el tiempo perdido y por qué las experiencias de contacto con extraterrestres de cualquier especie son difíciles de recordar. El campo de energía vital de la civilización extraterrestre menos desarrollada es significativamente mayor que el de un humano. Los humanos, como todas las formas de vida en esta galaxia, son de naturaleza electromagnética. Si consideramos el cerebro y su correspondiente conciencia como una bombilla regulable, será más fácil comprender este fenómeno. En circunstancias normales, el humano típico está en el nivel más bajo de regulación, bastante tenue en comparación con los extraterrestres. Sin embargo, existe el potencial para más. Algunos individuos tienen niveles más altos con talentos correspondientes que la ciencia humana primitiva etiqueta como falsos, o en el mejor de los casos, percepción extrasensorial. Los extraterrestres, por otro lado, siempre tienen su regulador ajustado al máximo. Perciben en lo que llaman un nivel triádico, que podría traducirse como los planos etérico, astral y mental de la realidad. Los extraterrestres tienen un campo de percepción consciente de 360 grados, esférico por naturaleza, lo que significa que están al tanto de todo al mismo tiempo. Cuando un humano se encuentra cerca de un extraterrestre, el campo de energía electromagnética mejorado del extraterrestre tiene el impacto de aumentar el brillo de la conciencia del humano. Esto empuja a la persona a áreas normalmente relegadas al subconsciente, produciendo un efecto de dualidad. La persona sigue siendo ella misma, pero también es más. Esto saca a la luz la totalidad del individuo, y los extraterrestres responden a este ser completo, no a la visión limitada de sí mismo que todos ven en el espejo. En 2 ocasiones separadas, una cuando era niño y otra como adulto, tuve encuentros telepáticos conscientes con una inteligencia no humana. Ambas veces sentí como si mi conciencia se duplicara o dividiera en 2. Mi yo emocional actual y un yo mucho más maduro, consciente y equilibrado, con una comprensión más amplia. De hecho, el ser parecía hablar con ambos. El experimentador Darryl Anka
Tuvo una comunicación telepática mientras estaba en un estado de sueño respecto al problema del contacto cara a cara. El ser le dio una experiencia para ilustrar las complicaciones. Vi cómo su nave descendía, cómo salía de ella y caminaba hacia mí. Cuando estaba a unos 6 metros, perdí mi sentido de identidad y vi mi cuerpo a través de sus ojos. Sentí un sobresalto y él dijo: "Por eso, no nos encontramos cara a cara tan fácilmente". Explicó que su frecuencia vibratoria es mucho más alta y abrumadora para nosotros, lo que podría hacer que perdamos nuestro sentido del yo hasta que evolucionemos más y estemos preparados para interactuar y mantener nuestra identidad. Debemos ser muy cuidadosos al interactuar con la humanidad, porque nuestra frecuencia sería demasiado para ustedes en este momento, ya que operan en una vibración mucho más baja. Lo comparó con intentar encajar un engranaje rápido con uno lento, sin sincronizar sus movimientos. Simplemente se destruirían. En cuanto a las emociones, Team Tactical comparte un relato que coincide con lo que algunos experimentadores describen en el video: cómo se siente estar cara a cara con un extraterrestre gris. En él menciona: el cuerpo necesita tiempo para adaptarse a la frecuencia, como cuando te metes en agua fría y necesitas entre 10 y 15 minutos para ajustarte. Antes de eso, solo experimentas una respuesta de lucha o huida. Quieres salir corriendo o gritar, aunque sepas que no estás en peligro. Tu cuerpo reacciona, bombeando adrenalina y acelerando el corazón. Incluso si sabes que el encuentro ocurrirá, tu cuerpo entra en pánico como si fuera a morir. Él lo compara con tratar de no tener una reacción de miedo corporal mientras estás en una montaña rusa, o al estar al borde de un acantilado listo para saltar al agua. Incluso cuando sabes que todo estará bien, tu cuerpo intenta detenerte y te dice que no lo hagas, como si creyera que va a morir. Menciona que pasó por un profundo miedo y horror en lo que él describe como reuniones de aclimatación con un gris. En una nota similar, en una publicación anterior mencioné al experimentador Jim Sparks, donde compartí una entrevista en video en la que describe las abrumadoras y difíciles sensaciones de estar cerca de los grises con los que interactuaba. Para empezar, ¿por qué no es muy agradable estar cerca de estos seres? En primer lugar, irradian una energía. Es una energía miserablemente incómoda, algo que puedes detectar incluso a una distancia de 15 o 30 metros. Creo que es principalmente algo natural. A medida que uno de estos seres no humanos se acerca más a ti, tu corazón comienza a acelerarse, y eso sin siquiera haber visto al ser aún. Tu respiración se vuelve rápida y superficial, y tu columna vertebral se endereza. Cuando se acercan aún más, los químicos regulados por tu cerebro se liberan todos a la vez en tu sistema. De repente, tienes toda esta adrenalina en tu cuerpo, acompañada de una sensación de miedo y confusión. No es raro que, cuando están a unos pocos metros de ti, pierdas el conocimiento. Así que eso en sí mismo hace un poco difícil que puedan tocar la puerta y decir: "Hola, pasa, adelante". Cierro cita. Más ejemplos de complicaciones relacionadas con encuentros cara a cara se encuentran en el Z Material por el experimentador Paul Hampton. Las personas que han tenido contacto cercano con seres extraterrestres pueden reportar sentirse mal después. Este fenómeno fue confirmado por un Z, quien dijo: "Cuando estás en nuestra presencia, nuestra energía se filtra en tu energía y ocurren cambios temporales. Hay cambios en tu cuerpo y en tu conciencia. Esto ocurre porque los humanos son sacados de este reino corpóreo tridimensional y acercados más a su verdadero yo".
Cuando la energía de mayor vibración de los zetas interactúa con el cuerpo humano, las vibraciones del cuerpo aumentan y sus procesos biológicos pueden fallar. Cuando el humano está conectado con nosotros, las células se excitan porque somos de una frecuencia diferente. El cambio de vibración permite la manifestación de una enfermedad subyacente en el humano. Esto sugiere que los humanos que se enfermaron ya estaban en un estado de salud precario antes del encuentro. La vibración de los zetas interrumpió la capacidad del cuerpo humano para manejar la enfermedad, lo que hizo que ésta se volviera evidente. El contacto físico entre un zeta y un humano puede generar lo que parece una quemadura en la piel del que visitan. Los zetas explicaron: no puedes tocarnos, te quemarías. A medida que te acercas, tu piel se quemaría debido a la frecuencia. La energía de mayor vibración de los estados de conciencia superpuestos afecta a las células físicas del humano, haciendo que parezcan quemadas. La proximidad cercana de un humano a un zeta también podría tener un efecto perjudicial en la salud mental de este. El zeta explicó: mirar a los ojos de nuestra raza podría hacer que pierdas la cordura. Tu constructo se desintegraría. El contenedor de la conciencia local del humano sería dañado por la cercanía del cuerpo etéreo del zeta. Cuando se les preguntó si este efecto era causado por mirar a los ojos o simplemente por estar cerca, el zeta respondió: la cercanía del cuerpo, debido a la frecuencia que abarca el contenedor físico. También, la conciencia que permea en todos los organismos vivos está en un estado de existencia diferente. Para prevenir tal daño, los zetas afirmaron: no permitimos que los humanos nos miren a los ojos. Pueden ver una imagen de nosotros. Es una proyección. Cuando se les preguntó si los estados vibracionales de algunas razas más cercanas al estado humano serían menos propensos a causar quemaduras, ellos respondieron: obviamente, hay potenciales diferentes para los seres que interactúan con los humanos. Es decir, seres de diversas razas exponen a los humanos a diferentes estados vibracionales. Entonces ellos continuaron: es la conciencia la que causa que la forma física se queme. Por eso la mayoría de los contactos ocurren en un estado en el que el humano está dormido, porque la conciencia no opera dentro de sus parámetros normales. Los zetas aconsejaron que los humanos tienen menos probabilidades de ser dañados por la proximidad física cuando están dormidos y por ende menos conscientes. En general, la probabilidad de daño se minimiza cuando no hay resistencia al contacto. El contacto telepático con razas extraterrestres se ve dificultado por el entusiasmo de muchos humanos por experimentar esa comunicación. Un zeta dijo: hemos descubierto que la comunicación telepática es el mejor método, pero hay muchos impostores. Se presentan como nuestra raza, y esto nos ha causado muchos problemas, ya que no podemos impedir que un humano que tiene libre albedrío interactúe con cualquier entidad que desee. Este comentario enfatizó nuevamente que los humanos no deberían ignorar la intención que acompaña el mensaje telepático. Muchos experimentadores pierden la conciencia cuando están cerca de algunas razas de seres no humanos. Quizás esto no siempre sea inducido telepáticamente por estos seres, y muchas veces sea un efecto secundario de estar en la presencia abrumadora de ese ser en particular. El cuerpo, en un intento de preservar el estado de la conciencia del experimentador, esencialmente se desmaya como un mecanismo de defensa y preservación. Con demasiado contacto directo, dependiendo nuevamente del ser, algunos experimentadores pueden sentir que su conciencia se desestabiliza.
lo que puede dejarles con problemas temporales que afectan negativamente su interacción y navegación en la realidad. Un contacto telepático fuerte y cercano también puede provocar algunos de estos problemas, ya que algunos seres ni siquiera necesitan estar físicamente en la misma habitación para que la conciencia del experimentador reaccione de manera abrumadora a la presencia telepática de una inteligencia no humana. Todo varía según el ser. No todos son iguales, ni todas las interacciones. También pueden ocurrir otros efectos, como en nuestro campo energético. Lo siguiente ilustra cómo diferentes seres pueden tener efectos distintos en las personas, y no siempre son perjudiciales, aunque sí extraños. Además, parece que el nivel de desarrollo energético de una persona es un factor que influye. El siguiente es un extracto de The Custodians Beyond Abduction, de Dolores Cannon. Brenda dijo que durante días después experimentó problemas con su audición y algo estaba afectando aparatos eléctricos y cosas similares. ¿Qué estaba causando esto? Debido a su interacción con este ser, su aura absorbió algo de energía adicional. Gran parte de esta energía se utilizó dentro de su cuerpo, pero aún quedaba un exceso. Su aura estaba liberando esta energía extra como si fueran rayos invisibles, por así decirlo. Como resultado, sus oídos estaban zumbando y experimentando cosas extrañas, y estaba oyendo ruidos de tono muy alto. Y al tener esta energía extra en su cuerpo, estaba interfiriendo con el funcionamiento de los aparatos eléctricos. Esto fue solo por estar cerca de este ser. Fue debido al hecho de que ella es receptiva a cosas más elevadas. Por lo tanto, su aura está abierta a energías superiores. Así que, cuando estuvo cerca de este ser, además de absorber conocimiento espiritual y mental de él, también absorbió algo de energía áurica. Había energía extra que no podía ser utilizada de inmediato, y por eso hubo estos efectos secundarios. Es como cuando pasas demasiada electricidad por un cable y obtienes una chispa. ¿Esto afectó su salud de alguna manera? Negativamente no. La energía extra en su cuerpo ayudó con algunos procesos de sanación que estaban ocurriendo, porque siempre hay algo de sanación en el cuerpo. Y no interfirió con nada que necesitara hacerse. Solo afectó un poco la audición y los aparatos eléctricos a su alrededor. Ella no estaba demasiado sorprendida, porque durante la mayor parte de su vida ha afectado relojes en su entorno. Y por un tiempo, cuando estaba en la escuela secundaria, también afectaba máquinas expendedoras. Y siempre ha tenido una audición sensible, así que estos efectos no la alarmaron, porque eran similares a cosas que le habían ocurrido antes, pero fueron un poco diferentes y ligeramente más intensos. Otro componente interesante que puede dificultar el contacto es nuestra dieta, o más específicamente, lo que estamos digiriendo en el momento del contacto y la energía involucrada. Ha habido casos en los que los seres han comunicado a las personas que se preparen para el contacto, lo que implicaba ayunar durante 1 o 2 días antes de estar en su presencia. El experimentador y activista de contacto, Dr. Joseph Burks, también ha abordado elementos interesantes sobre las complicaciones del contacto cara a cara. A continuación compartiré una experiencia en la que una miembro del equipo, Shari Adamiak, describió una interacción con un ser encubierto durante un evento de contacto. Podía escuchar mentalmente una conversación preocupada entre los pequeños seres. Finalmente, me transmitieron el mensaje, de nuevo de manera mental, de que estaban teniendo dificultades para ajustar nuestras energías en preparación para un encuentro, porque mi energía física estaba concentrada en mi estómago, tratando de digerir algo de comida.
justo antes de que todo esto comenzara, había comido aproximadamente la mitad de una barra Power Bar, una barra energética densa en proteínas. Estaba fría y dura porque había estado en mi mochila durante horas y podía sentirla simplemente pesando en mi estómago. En ese momento, envié un mensaje muy deliberado a las formas de vida. Les doy permiso para sacarla de mi cuerpo. De repente, sentí como si alguien estuviera a cierta distancia con un hilo de pescar, cuyo anzuelo estaba dentro de mi estómago. Se sentía como si alguien estuviera lentamente enrollando el hilo, mientras la comida salía de la misma manera en que había entrado. Ahora, detesto vomitar más que casi cualquier cosa, y me sorprendió la delicadeza con la que se usó para retirar esta comida de mi cuerpo. Fue solo ligeramente desagradable. El Dr. Greer, médico de emergencias, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí y que esto se estaba haciendo con mi permiso. Después de esta pequeña purga, la energía se sentía más suave, con una vibración menos intensa. De nuevo, como podemos ver, hay más complicaciones de las que uno podría esperar al estar simplemente en el mismo espacio que algunos de estos seres no humanos. Con respecto a las complicaciones que enfrentan los propios seres, Joseph comenta sobre esta idea, y cito: el deseo de querer que interactúen con nosotros de maneras con las que estamos familiarizados, como compartir una taza de té o tener una conversación sincera, es comprensible, pero en mi opinión, esto refleja una falta de disposición para reconocer el enorme abismo entre su conciencia y la nuestra. Ellos nos conocen mucho mejor de lo que nosotros los conocemos, o posiblemente podríamos llegar a conocerlos, dado lo jóvenes que somos como una raza de seres conscientes e inteligentes. Nos enfocamos en nuestros desafíos y deberíamos considerar lo siguiente. Según las comunicaciones de Rama, el mero hecho de entrar en nuestra dimensión, lo que puede implicar que ellos bajen su vibración para igualarla a la nuestra, tiene un efecto perjudicial sobre ellos. Mi amigo, Enrique Villanueva, ha dicho que el tiempo que pasan en nuestra realidad acorta sus vidas. No tengo forma de confirmar la precisión de esta información derivada de Rama, pero es algo a considerar. En otras palabras, el contacto no se trata solo de nosotros, y tal vez el camino hacia la expansión de la conciencia implica tomar estas posibilidades en serio. Sus comentarios sobre su disposición a manipular el espacio-tiempo son muy importantes. En lugar de contarnos, nos lo muestran. Y como dice el dicho, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Cierro cita. Hay mucho más que considerar y discutir con respecto a lo que está documentado en los relatos de experimentadores sobre las complicaciones del contacto cara a cara con los seres no humanos, al menos con algunos de ellos. Parece que cuando los experimentadores son llevados a bordo de naves, se les coloca en un estado diferente para que puedan manejar estar cerca de las frecuencias y la conciencia abrumadora de estos seres. En términos de visitas, muchas de las interacciones extrañas podrían deberse a que ellos deben navegar por los problemas de contacto de manera segura. Es probable que también haya muchas más interacciones de las que el experimentador pueda recordar. Sin duda, resulta algo decepcionante que el contacto cara a cara sea tan difícil y que no podamos simplemente sentarnos con ellos, incluso superando los desafíos de acostumbrarnos a su apariencia. Aún así, escuchamos de muchos casos donde el contacto cara a cara no presenta ningún problema. Casos muy creíbles también. Nadie tiene la imagen completa de esto, y hay muchos factores y seres involucrados en todo.
Pero vale la pena mencionar estas ideas para quienes se pregunten las posibles razones de por qué algunos de ellos se comportan de manera tan extraña en sus interacciones y comunicaciones con nosotros. Y tal vez también sea la razón por la cual la mayoría de las interacciones ocurren en estados telepáticos, oníricos, astrales y otros estados más basados en la conciencia, en lugar de encuentros físicos cara a cara, estando completamente despiertos y conscientes. Hemos hablado de campos energéticos, conciencia, vibración y demás. Ahora, hablemos del tiempo. A menudo se comunica a los experimentadores que el tiempo es una ilusión, que los humanos perciben el tiempo de manera demasiado lineal y se hacen comentarios similares. También hay indicios de que varios seres operan, en cierto sentido, fuera de nuestro tiempo. Algunos parecen estar completamente fuera del tiempo lineal, mientras que otros están más cerca de nosotros, pero funcionando en un marco temporal diferente. Esto significa que el tiempo no se experimenta de la misma manera, y desde nuestra perspectiva, puede moverse mucho más rápido para algunos de ellos. Algunas interacciones y manifestaciones que los experimentadores han presenciado, como interacciones con inteligencias no humanas, tienen una sincronización tan precisa que podría ser el caso de que los seres involucrados puedan ver la necesidad o el potencial en la línea del tiempo del experimentador para una interacción basada en la precisión, y la organizan de esa manera. Sin embargo, otros no humanos parecen intentar bajar su frecuencia y, en cierta forma, fusionarse con nuestro marco temporal durante algunas interacciones. Esto da lugar a movimientos altamente extraños y efectos inusuales en el entorno. Las personas pueden sentir que el tiempo se ha ralentizado para ellas o que el tiempo está interfiriendo con la manera en que los seres se mueven. Aunque es bien conocido que algunos seres suelen ser vistos flotando graciosamente por el aire, lo que se escucha menos es cómo, en ocasiones, su manera de moverse por el espacio es indescriptible. Esencialmente, casi como si estuvieran glitcheando o hubiera una diferencia en la latencia. Se les ve deformarse hacia adelante repentinamente y luego regresar al lugar donde estaban originalmente, repitiendo la acción, con movimientos de brazos y piernas que no coinciden con la distancia recorrida. Históricamente, los experimentadores han tenido dificultades para describir esto. Sin embargo, por extraño que parezca, los videojuegos en línea modernos han ofrecido una analogía útil para visualizarlo. Si dos jugadores están conectados a un servidor, se requiere cierto tiempo para que las entradas de sus controles viajen a él y actualicen el movimiento de sus personajes. La distancia al servidor afecta cuánto tiempo tarda esto. Si estás en Estados Unidos, jugando en un servidor alojado en tu estado, la latencia será mínima y tu movimiento será fluido tanto para ti como para otros jugadores cercanos al servidor. Pero si tu amigo en Australia estuviera en el mismo servidor con una conexión inestable, su movimiento parecería glitcheado y fuera de sincronía. A veces, el servidor tardaría un momento extra en procesar las entradas retrasadas de tu amigo. Para ti, su personaje parecería haberse congelado por un segundo y luego, de repente, se deformaría por el mapa realizando acciones a alta velocidad mientras el servidor actualiza su posición real. Es difícil encontrar ejemplos claros de este fenómeno, pero los niños del incidente de la escuela Ariel pueden escucharse hablando al respecto como adultos en imágenes del excelente documental de Ariel Phenomenon. En este clip se ve una animación generada en postproducción que intenta capturar este extraño movimiento. Lo extraño es que estaba corriendo en cámara lenta, como si estuviera viendo una repetición en un partido de fútbol.
estaba corriendo en cámara lenta diagonalmente por el campo, y de repente reaparecería en la esquina donde empezó y hacía lo mismo, y luego reaparecería y hacía lo mismo otra vez, comentó un testigo. Otro testigo dijo: eso era aterrador, más aterrador que ver lo que estas cosas eran realmente, pero supongo que no pude verlos el tiempo suficiente. A este punto no sé si ya hablé sobre dimensiones, pero hablemos de eso. Algunas personas curiosas sobre este tema, que no han tenido encuentros con inteligencias no humanas por sí mismas, a veces ven lo que describen muchos experimentadores y se sienten frustradas. Esperaba a una persona cara a cara con un extraterrestre. ¿Qué es todo este asunto extraño del que hablan, que los hace sonar como si estuvieran alucinando o algo así? Estas personas también pueden sentirse confundidas y asustadas cuando los experimentadores hacen declaraciones como: la privacidad es un mito. Hay un famoso clip y esencial de Carl Sagan hablando sobre seres tridimensionales interactuando con seres bidimensionales. En este clip, Sagan describe aspectos fundamentales del fenómeno de los experimentadores. Imaginemos que a Flatlandia llega una extraña criatura de la tercera dimensión flotando sobre ella. Los habitantes de la Tierra en 2D solo pueden ver hacia adelante y hacia atrás. No pueden ver hacia arriba, por lo que el ser tridimensional es imperceptible para ellos. Sin embargo, el ser tridimensional puede verlo todo, incluso dentro de sus casas. La criatura tridimensional ve al ser bidimensional, lo observa entrar a su casa y decide, como un gesto de amistad interdimensional, decirle: hola, ¿cómo estás? Soy un visitante de la tercera dimensión. Bueno, el pobre ser bidimensional mira alrededor de su casa cerrada y no ve a nadie. Y lo que es más, ha escuchado un saludo que viene desde su interior, una voz desde dentro. Seguramente empieza a preocuparse por su cordura. Carl Sagan continúa describiendo cómo el ser tridimensional, una manzana, intenta intersectarse con Flatland, pero como el ser bidimensional solo puede ver en 2 dimensiones, solo ve rebanadas de objetos tridimensionales. Así que, en lugar de ver una manzana tridimensional, el ser de 2 dimensiones ve rebanadas de una manzana moviéndose de una manera extraña, cambiando de forma rápidamente. Eso es bastante extraño desde la perspectiva de este ser de 2 dimensiones. Así que, algunos de los seres no humanos, siendo intra- y extradimensionales, incluso cuando se cruzan con nuestra dimensión de una manera en que finalmente podemos percibirlos, los seres, objetos y naves que presenciamos se comportarán y aparecerán de maneras completamente extrañas para nosotros, con la apariencia representando solo un aspecto del todo. Sagan continúa describiendo más, todo lo cual representa aspectos de lo que los experimentadores atraviesan. El ser tridimensional le muestra al ser de 2 dimensiones el arriba. Así que el ser ahora puede ver lo que está debajo de él y por lo tanto ver toda Flatland, también dentro de las casas. Un experimentador que tiene una interacción multidimensional puede experimentar líneas de tiempo futuras, tanto para sí mismo como para otras personas. Algunos de estos seres pueden vernos desde el nacimiento hasta la muerte, como una única entidad, todo a la vez. Así que uno puede imaginar que no es tan fácil tener una charla cara a cara en tal situación. Cuando el ser bidimensional de Sagan es devuelto a Flatland, intenta explicar lo que sucedió a los otros seres bidimensionales a su alrededor, pero se queda sin manera de probarlo, y lo que describe está fuera del alcance de su capacidad para conceptualizarlo. Uno podría decir que nuestro amigo bidimensional ahora está aislado en su experiencia y probablemente
lidiando con un shock ontológico. Este video corto de YouTube, "No hay privacidad en la cuarta dimensión", también vale la pena verlo para una mayor consideración. ¿Qué otras teorías sobre las complicaciones podría haber con respecto a los encuentros físicos cara a cara con inteligencias no humanas en nuestro propio espacio? Compartiré más de lo que está en la tradición de los experimentadores. Se ha dicho en algunas conversaciones que algunos seres no humanos han afirmado que estar en nuestro entorno les resulta perjudicial. Algunos deben pasar por un entrenamiento para interactuar con nosotros aquí, y el tiempo pasado en esta vibración, densidad o dimensión podría, de hecho, acortar la vida útil del ser. También ha habido comentarios sobre problemas para los mismos seres cuando se conectan telepáticamente con los humanos en proximidad cercana. La falta de quietud en el pensamiento y nuestra intensidad emocional resulta algo impactante para algunos seres con los que están en contacto, incluso perjudicial. De nuevo, tómalo como leyenda. Finalmente, tocaré algunas teorías metafísicas. Si has llegado hasta aquí, bien hecho. A veces se dice que estamos aquí en la Tierra para tener una experiencia humana con el fin de crecer y aprender, mientras también experimentamos limitaciones y la ilusión de la separación. Algunos experimentadores, cuando están en contacto con inteligencias no humanas, sienten una abrumadora sensación de hogar o conexión, junto con esta indescriptible sensación de familiaridad. No estoy hablando del conocido efecto de bombardeo amoroso telepático. Esta es una situación diferente y no sucede con todos los experimentadores. Pero para aquellos que han tenido este tipo de encuentro, puede ser muy difícil cuando termina y la sensación se desconecta. Incluso si solo tienen recuerdos segmentados del encuentro, la desconexión de esa sensación de hogar puede dejar un profundo sentimiento de anhelo en el experimentador. Esto puede tener un impacto negativo en su conexión con el mundo cotidiano, como un aumento en la sensación de no pertenencia. Existen experimentadores que recuerdan haber señalado al cielo nocturno siendo niños pequeños y preguntar si podían ir a casa, o cómo querían estar con sus amigos u otra familia. Algunos experimentadores pueden haber enterrado muchos de estos recuerdos solo para despertar a todo esto en la adultez, debido a algún tipo de restablecimiento de contacto o despertar por los esfuerzos de divulgación en curso. Se encuentran reflexionando sobre experiencias de la infancia y se dan cuenta de que tuvieron contacto también en ese entonces, un contacto que enterraron hasta ahora. El amigo imaginario que tenían puede que no haya sido imaginario. Esas visiones tipo sueño pueden haber sido experiencias astrales. Esos personajes de dibujos animados que me visitaban pueden haber sido un recuerdo falso. Resulta que no estaba sonámbulo o cosas así. Puede sorprender a algunas personas leer que, aunque es bien sabido y entendido que algunos experimentadores han tenido encuentros difíciles y traumáticos durante su infancia con ciertos grupos de inteligencias no humanas, también hay muchos de ellos que reportan que sus encuentros infantiles fueron algo benevolente que extrañan, como extrañar a amigos cercanos o familiares. Disfrutaban estar cerca de estos seres y sentían esa sensación de hogar. Luego, los seres dejaron de aparecer regularmente cuando alcanzaron cierta edad. A veces, incluso se comunica al experimentador que tendrán que dejar de aparecer, ya que están envejeciendo demasiado ahora y no será bueno para ellos en la vida si siguen visitando. Algo de lo que habla el físico Tom Campbell en una entrevista es que sus entidades le mostraron cómo tener experiencias fuera del cuerpo.
Iba a aventuras con ellos hasta cierta edad, cuando le dijeron que ya era demasiado mayor para esto y dejaron de visitarlo. Y no pudo tener más experiencias fuera del cuerpo hasta sus años adultos con Robert Monroe. Por una variedad de razones, la exposición excesiva a algunos de estos seres puede hacer que regresar a la vida cotidiana y no estar más cerca de ellos sea una situación muy deprimente para algunos, que podría tener efectos duraderos. Algo que los propios seres podrían querer evitar y por lo tanto limitan cuán cercana puede ser la interacción. Tal vez por el deseo de no afectar negativamente la experiencia del humano. Con 5 años, mirando hacia arriba, vi 2 lunas. Seguía mirándolas. Creo que mi madre y mi tía se preocuparon un poco y se asustaron, pero yo estaba hipnotizado por ellas. Estaba completamente absorbido por la luz. Era increíble. Ellas entraron a la casa, pero yo no. Solo me bañaba en la luz y observaba cómo se hacían más y más brillantes. Y tuve esa sensación. Simplemente me vino a la mente que, finalmente vienen a buscarme. Porque no pertenezco aquí. Esta es mi familia. Ustedes son mi familia. Así que realmente me quedé ahí, pidiéndoles que nunca me dejaran nuevamente y me llevaran a casa. Recuerdo que esos eran los pensamientos dentro de mí. Me hizo tan feliz. Finalmente llegué a casa, porque estaba experimentando cosas difíciles con las personas en mi vida. No podía entender nada. No podía entender por qué la gente hacía y decía lo que hacían. Había muchas cosas con las que no estaba de acuerdo y eso era difícil. Así que estaba tan feliz de que finalmente llegaron. Pero cuando comenzó a ascender nuevamente, la luz se fue haciendo cada vez más pequeña. Y recuerdo que gritaba por dentro. Decía, no me dejen, no me hagan esto, por favor no se vayan, no quiero estar aquí. Y solo escuché dentro de mí un saber. Está bien, estamos aquí y siempre estaremos aquí contigo y vendremos a visitarte. No estás solo, nunca lo estarás. Y eso simplemente me rompió el corazón. Mientras la luz ascendía, realmente me rompió el corazón. Causó un dolor tremendo, y aunque ahora hable de ello, puedo sentir esa sensación de dolor, ese sentimiento de abandono. Fue algo enorme. Solo gritaba dentro de mí, por favor, vuelvan. Y tuvieron que asegurarme una y otra vez que están ahí y vendrán. Desde entonces, sentí que todo cambió para mí. Algo dentro de mí cambió. Después de eso, mi infancia no fue la misma. Traté de hacer como los demás niños, pero era como... tenía la sensación de algo. Sabía algo de lo que no podía hablar con los demás. Pasé por la infancia con este anhelo y la sensación de que algo estaba sucediendo aquí, que no pertenezco aquí. Esta no es mi verdadera familia. Tengo una más. Tengo otra familia en algún otro sitio. De hecho, mi infancia fue bien. Crecí correctamente, pero tenía esto dentro de mí, que había algo más, porque siento, escucho y experimento lo que no es la única verdad. Que algo más está pasando, algo que siempre sentí diferente. Y siempre fui un niño tranquilo y observador. No hacía lo que hacían los demás, y eso me costaba, porque a veces, mientras crecía, me preguntaba si había algo malo conmigo. Curiosamente, algunos de aquellos con experiencias cercanas a la muerte describen la misma situación. El hombre que describe la situación que te acabo de contar siente esa conexión con el hogar y le dan lecciones antes de ser devuelto a su cuerpo. Curiosamente, algunas de las lecciones no son tan diferentes a algunos mensajes comunicados
por los no humanos. Sin embargo, cuando sobrevive a su experiencia, regresar le dejó un estado de depresión durante mucho tiempo, debido a sentir esa conexión con el hogar y luego perderla nuevamente. Tal vez volvamos a la ilusión de la separación. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.